documentación de cara al requerimiento de variación de comparecencia simple, entiendo, por prisión preventiva. ¿Es así? Correcto, señor magistrado. Bien. Bien, entonces, bajo este escenario, ¿no? Consulto a las partes. ¿Alguna observación para llevar a cabo la presente audiencia de manera inmediata? Fiscal. Ninguna, señor magistrado. Respecto a la revisión de la documentación que está pendiente, doctora. Entendí que el doctor Siu Rivadeneira hizo mención que tiene que ver con los presupuestos, o el primer presupuesto de los fundados y graves elementos de convicción, pero como hay una parte previa que permite, ¿no?, continuar con la audiencia, quizás para ese momento ya sí tendría que yo tenerlos actuados para poder, para su estudio. Entonces no tiene usted ningún inconveniente para iniciar la audiencia. No, señor magistrado. Fiscal, digamos, doctor Su. Sí, señor magistrado. Yo tengo que plantear una incidencia y me parece importante hacerlo en este estadio previo. Señor magistrado, yo formulo una oposición a la instalación de esta audiencia y yo formulo y deduzco la nulidad de la resolución número 1 de fecha 18 de marzo del presente año, emitida por su despacho, donde cita a esta audiencia, amparado en el artículo 150. A ver, doctor, no se preocupe que le voy a permitir, digamos, plantear verbalmente lo que usted pretende, pero quisiera saber, al margen del pedido de nulidad, en sencillo, ¿qué es lo que pretende respecto a la instalación de la audiencia? ¿Su posición es que se lleve a cabo la audiencia o en sencillo requiere más tiempo para preparar su defensa? Eso es lo que le quisiera un poco... Señor magistrado, esta defensa considera que no es posible hacer una audiencia para dictar una medida de coerción personal contra mi patrocinado, porque existe un tratado internacional suscrito por el Perú con Estados Unidos, que así lo determina en el artículo 13, donde expresamente dice que el extraditado no puede ser detenido, no puede ser procesado. Entonces, en la medida en que este es un impedimento de un tratado internacional que, de acuerdo al artículo 55 de la Carta Fundamental, es parte del derecho nacional, creemos que no es posible hacer una audiencia para que se pueda determinar si es posible o no dictarle una variación como solicita el Ministerio Público. Entonces, esto es algo así, señor juez, como si se pidiese la prisión preventiva de un congresista. Se requeriría que el Congreso autorice previamente su procesamiento. En este caso, esta defensa considera que este pedido es a todas luces improcedente y por lo tanto debería de desestimarse y no instalarse. Entendí, solamente quería entender su planteamiento. Doctor, ahora sí, plantee lo que usted cree conveniente y le voy a dar máximo 10 minutos para que sustente su pedido. Señor magistrado, mi patrocinado fue extraditado de los Estados Unidos y llegó al Perú el 23 de abril del año 2023. Extraditado para ser procesado en el caso de la carpeta 02-2017, expediente 016-2017, caso Odebrecht, que está en etapa de juicio. Esta extradición, señor magistrado, se realiza al amparo del tratado de extradición suscrito por el Estado peruano y Estados Unidos. Y precisamente el tratado en el artículo 13, principio de especialidad, numeral 1, dice: la persona extraditada conforme al presente tratado no podrá ser detenida, procesada ni sancionada, salvo que se trate de un delito por el que se haya concedido la extradición o un delito diferente, siempre que este último esté constituido por los mismos hechos por los que se concedió la extradición y esté comprendido dentro de los delitos que dan lugar a la extradición, o constituya un delito menor gravedad comprendido dentro del delito por el cual se concedió la extradición. Plantea también el caso de un delito cometido con posterioridad a la extradición o un delito con respecto a la cual la autoridad ejecutiva del Estado requerido consienta en la detención, procesamiento o sanción de la persona a efectos del presente inciso. Nosotros entendemos que este artículo es claro en cuanto a que al señor Alejandro Toledo, extraditado de los Estados Unidos, el Perú no podría dictarle una medida de coerción ni podría procesarlo por otro delito que no sea por el cual ha sido extraditado. Ahora, señor magistrado, hay que tener en cuenta que al margen de esa disposición, el pedido, y entendemos la razón que aparece, y queremos también ponerlo como argumento en el requerimiento del Ministerio Público, es que sostiene que para pedir la extradición del señor Toledo, para juzgarlo por este proceso, se requiere una orden de prisión preventiva. Y esa
esa apreciación que tiene el Ministerio Público es errónea, porque en el Perú, para solicitar una ampliación de cuadernillo de extradición, no se necesita que se dicte una nueva medida de prisión preventiva para que el Estado requerido pueda acceder. Y tenemos el caso, señor magistrado, de la sentencia del caso Fujimori del año 2009, donde, señor magistrado, en la resolución 59-2009 se establece que tratándose de un pedido complementario, corre con el pedido del principal. Lo mismo ocurre con el caso de Inostroza Pariachi en la extradición 188-2019. Es decir, la Corte Suprema ha establecido que cuando se trata de un cuadernillo, ¿no?, corre con los mismos presupuestos que se tramitó el principal. En este caso, el principal es el cuadernillo formado en el expediente 016-2017, caso Odebrecht. De tal manera, señor magistrado, que no se trata tampoco que este pedido de la defensa genera una imposibilidad de procesar al señor Toledo, sino simplemente se trata del respeto a sus derechos. Y por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos, al entregar al señor Alejandro Toledo, el Estado peruano se ha comprometido a respetar el debido proceso y las garantías que tiene él como ciudadano. Y esta es una de las garantías, señor juez, que Alejandro Toledo no pueda ser detenido, ni pueda ser juzgado, ni procesado, salvo que Estados Unidos lo autorice, y ese es el camino que tiene que adoptar el Ministerio Público. Por estas consideraciones, señor magistrado, esta defensa estima que esta audiencia sería infructuosa continuarla, por cuanto no se podría dictar un mandato de variación sin entrar a discutir si corresponde o no de acuerdo a los elementos de convicción que el Ministerio Público ha presentado. En tal sentido, al amparo del artículo 150, numeral D, del Código Procesal Penal, que refiere a la nulidad absoluta, consideramos, señor juez, que aquí se estaría vulnerando o inobservando garantías constitucionales previstas en el artículo 55 de la Carta Fundamental y en la cuarta disposición transitoria final, que establece que la interpretación de las normas en materia de derechos humanos debe de hacerse en función a las normas internacionales. Por esta razón, señor juez, solicitamos a su despacho valorar lo expuesto y tomar la decisión que corresponda de acuerdo a la Constitución y la ley. Gracias. Muchas gracias, doctor Su. Le agradezco el tiempo que ha empleado, aproximadamente 5 minutos. Fiscal, adelante. Sí, señor magistrado, he escuchado atentamente los argumentos de la defensa y en ese sentido, Fiscalía tiene una lectura del Código Procesal sostenida sobre la base de los artículos 590, inciso 1, en concordancia con el 518, inciso 1, literal C, los cuales señalan o establecen la posibilidad de la ampliación, ¿no es cierto?, la ampliación de la extradición justamente por los hechos que están siendo investigados y que a la fecha ya han sido acusados en la carpeta 14-2016, expediente 141-2017. Y como también se señala, el Tratado de Extradición de Perú con Estados Unidos justamente prevé que para poder formarse, en este caso la ampliación de esa extradición, se requiere el mandato de prisión preventiva. Y por ese motivo, dada la variabilidad que finalmente caracteriza a las medidas y que ya no es posible jurídicamente sostener la medida de comparecencia simple, conforme se señala en el requerimiento, porque ya no concurren los presupuestos que en su oportunidad dieron lugar a la misma, es por ese motivo que Fiscalía considera que sí está habilitado propiamente para participar de esta audiencia y por ende que se instale la misma. Muchas gracias. Bien. Hemos escuchado la posición de la defensa técnica, el doctor Su, quien ha planteado una nulidad a la instalación de la audiencia, y también la postura de la Fiscalía. Bien, el punto controvertido acá se centra en establecer si es que se puede llevar a cabo una audiencia vinculada a una medida coercitiva, que es una medida de coerción procesal como la prisión preventiva, en su, digamos, en su vertiente de variabilidad. Si para ello, como Alejandro Toledo Manrique, ciudadano peruano, ha sido extraditado de Estados Unidos al Perú, por otro caso, si es que previamente debe pedirse la extradición para llevarse a cabo esta audiencia, o es que para la ampliación de la extradición se exige la
la existencia de una orden de prisión, ¿no? Así es que ese es el punto controvertido. Bien, vamos a la segunda parte, a la segunda ronda, y voy a pedir que el doctor Su, o esta segunda ronda está para las ideas de contraargumentación, no para repetir lo que se ha hecho, para que se pronuncie respecto a lo que ha mencionado la doctora Canchihuamán de la Fiscalía, de que para la ampliación de la extradición, de acuerdo a las normas que ha citado, y al propio tratado de extradición, se exige una orden, un mandato de coerción procesal. Y a la doctora Canchihuamán también para que responda al argumento central que ha planteado el doctor Su, en el sentido que no puede pedir la prisión preventiva o la variación de comparecencia a prisión preventiva del ciudadano Toledo Manrique si es que previamente no han pedido o no ha tramitado la ampliación de la extradición, que es lo que está sugiriendo. Y ha citado varios precedentes de Inostroza Pariachi y el caso de Fujimori en el caso de Chile. Le voy a agradecer al doctor Su que si en el entretiempo o en la pausa me hace llegar esos documentos, ¿ya? O en todo caso el link. Bien, vamos a la segunda ronda. Señor magistrado. Doctor Su, sí. 5 minutos. Señor magistrado, el Tratado de Extradición y el Código Procesal Penal no regulan los cuadernillos de ampliación o la ampliación de extradición. Hablan de la extradición activa y la extradición pasiva. Al contrario, el Tratado de Extradición es claro, ya cité el artículo 13, que establece una prohibición expresa. La pregunta que se hace a la defensa es, esto no significa impunidad. No significa que la persona que es extraditada, entonces no la puedes tocar. No, no significa impunidad. Para eso están los cuadernillos de ampliación. Y la Corte Suprema, en ese sentido, ¿no?, a través de sus jurisprudencias a nivel de estas resoluciones consultivas, precisamente, y hago presente, ¿no?, en el caso Pariachi, que es la extradición 188/2019, fundamentos 25 al 28, claramente establece que los demás requisitos vinculados a la ubicación y la detención del requerido corren con el principal, corren con el cuadernillo principal, que en este caso también había sido aprobado, porque la extradición de Inostroza Pariachi fue aprobado y está en trámite, y se están haciendo pedidos adicionales de ampliación. En el caso Fujimori, señor magistrado, la situación es similar. Al señor Fujimori hace poco lo acaban de extraditar, pero tenemos la resolución del año 2009, donde también dice, por lo tanto, tratándose de una solicitud complementaria que tiene por objeto formar parte integrante de la primigenia solicitud de fecha 24 de marzo, los demás requisitos esenciales de admisibilidad y procedencia se remiten a ella. Entonces, señor magistrado, nosotros creemos que estas disposiciones supremas, jurisprudencias en materia de extradición, son claras en cuanto a la interpretación de lo que establece el Código Procesal Civil en materia de extradición y también, señor magistrado, en lo que establece la norma que he citado. Pero además, señor juez, además, existe una norma peruana que es el artículo 23 de la ley 24.710, que también habla sobre el tema de la extradición, donde dice que se debe tener el compromiso de no detener en prisión al extraditado ni juzgado por crimen diferente del que haya motivado la extradición. Y si se trata de derecho internacional, señor magistrado, el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Extradición, ojo, el Estado peruano no lo ha firmado, pero es un instrumento internacional que establece lo mismo transcribe que el Tratado de Extradición Perú-Estados Unidos. Entonces, es una regla universal de que yo te entrego a una persona, pero tú lo juzgas por ese hecho y si quieres adoptar otro tipo de acciones, tienes que pedir autorización, que es lo que está planteando la defensa, señor magistrado, y por estas razones consideramos que se debe declarar fundado nuestro pedido y que el Ministerio Público actúe de acuerdo a lo que establece la norma. Gracias, señor juez. Muchas gracias. Doctora. Sí, señor magistrado. Se ha mencionado el caso del ex magistrado César Inostroza Pariachi. Yo he tenido la oportunidad también de revisar exhaustivamente esas resoluciones y ahí he podido apreciar expresamente de que el tratado de extradición que se tenía era con España
y España lo que pide es un auto de procesamiento, no un mandato de detención. Es por ese motivo de que, estando al tratado de extradición entre Perú con España y dada que la exigencia solamente es para la formación, el auto de procesamiento, es que no era necesario que cuente el mismo con un mandato de detención, pero tenemos que pronunciarnos en el caso en concreto. Y en el caso en concreto, el tratado de extradición no es nuestra premisa con el de España, sino con el de Estados Unidos. Y el de Estados Unidos, y que incluso yo he podido incorporarlo dentro de los elementos que han sido colocados, incorporados dentro de la carpeta, se puede advertir específicamente este presupuesto en el artículo 6, en Romanos numeral 3, literal A. Entonces, las exigencias o los requisitos para la ampliación de la extradición depende del país con el que hayamos suscrito. Vuelvo a reiterar, no con España, en este caso es Estados Unidos, y si es un requisito para la formación de la ampliación, la medida del mandato de detención. Muchas gracias. He escuchado ya ambas partes. Solamente una pregunta a ambas partes. Entiendo que el caso de Nostroza es que él está fuera del país, ¿no? En cambio, en el caso del ciudadano Toledo Manrique se encuentra en el país. ¿Hay alguna variante o tiene algún impacto distinto este dato? Solamente a consideración del doctor Su, para terminar, y la doctora Cachihuamán. Doctor Su. No, señor magistrado, no tiene ninguna consideración en la medida en que el tratado no establece lo que sí, para efectos del tratado con Estados Unidos, sí, señor juez, porque se trata de una persona que ya ha sido extraditada. O sea, Alejandro Toledo no está en trámite de extradición, él ya está en el Perú. Y este artículo que se ha leído es precisamente para los que ya han sido extraditados, como el caso de Alejandro Toledo. No sería aplicable si Alejandro Toledo estuviese en proceso de extradición o se estaría discutiendo su situación jurídica en Estados Unidos. Este artículo está hecho para los que ya fueron entregados, ya sea porque el Perú lo entregó a Estados Unidos o Estados Unidos lo entrega al Estado peruano. Entonces es un artículo que sí aplica exactamente con la situación jurídica del señor Alejandro Toledo. Doctora Cachihuamán, sobre eso. Fiscalía diciente no comparte con la interpretación que está dando la defensa. Para nosotros es viable y posible jurídicamente lo que estamos articulando y por eso nos mantenemos en la instalación de la presente audiencia. Muchas gracias. Bien, atendiendo a las articulaciones, el despacho va a hacer un receso para emitir la decisión judicial correspondiente. Mientras tanto, voy a pedir que al especialista de audiencia que haga llegar el drive a la Fiscalía y que la Fiscalía haga la revisión, ¿no?, de la documentación para ver si hay algún desperfecto, para no tener ningún inconveniente respecto a la documentación presentada por el doctor Su. ¿Ya? 11:52, pausa. Ya, 12:59 del mediodía, vamos a proseguir con la audiencia. Como se ha dado cuenta ya, se ha planteado un incidente previo, un pedido de nulidad, sobre proseguir con el requerimiento que busca imponer prisión preventiva al ciudadano Toledo Manrique. Es bien sabido que Toledo Manrique ha sido extraditado, pero por otro caso, por el caso Interoceánica, tramos 2 y 3, ¿no? Ha sido extraditado y por eso se encuentra en el Perú. Entonces, lo que es materia de controversia en el presente caso es si se puede ventilar una prisión preventiva, una segunda prisión preventiva contra el ciudadano Toledo Manrique, si es que previamente debe para ello tramitarse o no una ampliación de extradición. Bien. Doctora Cachihuamán, se le ha corrido traslado de los documentos que ha presentado el doctor Su. ¿Ha tenido ocasión de revisarlos? Sí, señor magistrado. Bien. Usted sabe muy bien que como juez tengo que atender también al principio de legalidad y también tengo que cumplir con el debido proceso. Y por transparencia también voy a socializar una resolución, ¿no? Un caso parecido ya ocurrió antes en el Perú, ¿ya? Y les comento, no tengo ningún problema con socializarlo. Lo que me interesa sobre todo es escuchar puntos de vista. Tiene que ver con el caso de Martín Belaún del Oso. ¿Ya? Y el expediente es, a ver, el 186-2015-6, ¿ya?
en la cual justamente se discutió este tema, ¿no? Se pidió, el caso era ¿cuál? Belaúnde del Oso ya había sido extraditado por Centralita en ese tiempo, ya se encontraba en el Perú. Y la Fiscalía pide una segunda prisión preventiva por el caso Antalsis, ¿sí? Y en ese caso se ventiló la prisión preventiva y uno de los temas, materia de cuestionamiento, fue el tema de, en el caso que se dictara, ¿cómo se ejecutaría? Y esto... el tema del principio de especialidad. ¿Sí? Voy a solicitar al especialista que le saca copia y le traslade a las partes. No tengo problema en darle unos minutos para que lo revisen, porque es una decisión. Lo que tengo que decir es clave para decidir si sigo o no con este trámite. Entonces, previamente prefiero que ustedes revisen, ¿no?, el caso y pedir su postura. Y no sin antes también decirles que hay un principio de legalidad que se debe observar. Y también la pregunta de la autora Canchihuamán. En caso de dictarse, hipotéticamente estamos hablando, no estoy diciendo que se va a dictar, sino en el caso que se dicte, ¿cómo se ejecutaría si es que no hay una ampliación de extradición por un caso que no ha sido materia de extradición? ¿Ya? Ahora no se preocupe, no busco que ahora la responda. ¿Cómo se ejecutaría? ¿No? Porque su tesis, su planteamiento es que para pedir la ampliación de extradición requiero una segunda orden, es lo que usted señala. Pero ¿cómo se ejecutaría esto? Imaginemos que se da el escenario que, como pasó en el caso de Belaúnde del Oso, se dictó, ¿y cómo se ejecutaría? ¿Se ejecutaría o no? ¿Cuál sería el inconveniente legal en ese asunto? Porque es bien sabido que hay un principio de especialidad que efectivamente ha citado el doctor Su, de que nadie puede ser detenido ni procesado, ¿no?, en el caso del extraditado, si es que previamente no se ha pasado por una ampliación de extradición. ¿Ya? A su consideración, doctora, ¿ya? Y también voy a dar pase a la defensa, ¿no? Y voy anunciando, para no hacerlos esperar, porque ya es hora de refrigerio también, voy a dictar la decisión 4:30, pero requiero de todas maneras digamos, la consideración, porque estoy evaluando todo el caso, ¿ya? Todo el caso y toda la documentación, ¿no? Porque es un momento clave, porque prácticamente se va a decidir si es que se lleva a cabo la audiencia o no se lleva a cabo la audiencia, o si se debe cumplir con el trámite previo de una ampliación de extradición para tramitar este pedido, o si no se requiere, o muy por el contrario, se requiere pasar por este trámite para pedir la ampliación de extradición. ¿Ya? Vamos a hacer una pausa y yo voy a estar en sala y lo voy a esperar ya unos minutos para que ustedes me den la consideración, pero ya voy anunciando que a las 4:30 voy a dictar ya la decisión para no hacerlos esperar. Levanto la grabación, por favor. Ustedes me indican en qué tiempo interviene, nada más para que puedan revisar. Bien, 1:27 de la tarde, reiniciamos esta parte de la audiencia, defensa y luego fiscal, ¿ya? Brevemente nomás, doctor, la idea no es repetir ya las ideas ya dichas, sino alguna consideración nueva sobre el particular. Adelante. Sí, señor magistrado, luego de revisar este autoapelación, encontramos que efectivamente este caso del señor Martín Belaúnde contiene un tratado de extradición que tiene literalmente el mismo artículo 13 del Tratado de Extradición de Perú con Estados Unidos, es decir, el principio de especialidad establecido expresamente, y lo que se establece en este auto, señor magistrado, y que la defensa también ha señalado, es la imposibilidad de que las autoridades
jurisdiccionales del Perú puedan imponer medidas coercitivas, en este caso de prisión contra mi patrocinado, en la medida en que el tratado lo protege, porque el tratado prohíbe ese tipo de medidas, ¿no? Y en este caso se establece pues que tampoco se podría imponer una medida suspendida porque la norma procesal no lo autoriza, ¿no? Más allá del tratado, la norma no lo autoriza, que se pueda suspender, ni siquiera un recurso de apelación puede hacerlo. Entonces, consideramos, señor magistrado, que la posición de esta defensa de que se estaría incurriendo en una nulidad adicional a la ya deducida, encaja perfectamente con este antecedente que se ha puesto en conocimiento de esta defensa. Por lo tanto, reiteramos nuestro pedido de que se declare nulo y que se quede sin efecto esta audiencia, señor juez. Gracias. Bien, fiscal. Señor magistrado, cuando Fiscalía ha solicitado este requerimiento, lo ha hecho sobre la base de la normativa procesal penal, entiéndase el artículo 255, que nos habla sobre la variabilidad de las medidas. En este caso tenía comparecencia simple, la variabilidad, o sea, el cambio que se estaba solicitando era por prisión preventiva, bajo los alcances del 279 que prevé esa posibilidad de comparecencia simple a prisión, y a su vez sobre la base del artículo 268, porque ya no resiste mayor sostenibilidad, mantener la medida anterior. La incidencia promovida por la defensa plantea un supuesto que no ha sido propiamente, dentro de los dispositivos que he señalado, no ha sido comprendido. Lo que más bien Fiscalía advierte es que la defensa estaría pretendiendo que no se realice ningún tipo de actuación procesal con relación a su patrocinado mientras no haya una ampliación de extradición. Y en este caso justamente nos han convocado para el día lunes para el inicio del control de acusación. Bajo el entendido de la defensa, pues no debería llevarse a cabo ninguna audiencia vinculada con la situación jurídica de su patrocinado mientras que no haya una ampliación de la extradición. Eso es por un lado. Por el otro lado, he revisado también los insumos que se me han alcanzado y justamente lo que he podido advertir es que cada país tiene determinadas formalidades con relación a extraditar o ampliar propiamente a quienes solicitamos propiamente su retorno. Es expresa, es clara, y estamos justamente los tres documentos que se me ha alcanzado. Uno es el tratado de un caso que tiene que ver con Chile, el otro caso que tiene que ver con Bolivia y el otro caso que tiene que ver con España. Cada uno de ellos tiene una normativa muy particular y me parece sumamente importante justamente en el caso del tratado con España, por cuanto ahí se señala que puede ser, ¿no?, un mandato de detención, pero también cualquier resolución análoga que puede ser un autoprocesamiento o algún otro similar. Situación que no prevé el de Estados Unidos. Ahora bien, con relación a la pregunta que se nos formuló, si de declararse en la posibilidad, en el supuesto, fundada la prisión preventiva, de instalarse la audiencia y debatirse los presupuestos que correspondan, de conformidad al 268, si podría empezar a contabilizarse el tema el cómputo de la ejecución propiamente de la medida. Nosotros consideramos, por ejemplo, en el caso del señor Montesinos, cuando estuvo aquí en Perú, recayeron en su contra diferentes prisiones preventivas, y eso no fue óbice para indicar de que porque tenían la medida en un determinado caso ya no se podía imponer en otro caso, y ello justamente se debe a que cada proceso es independiente y tenemos que cada quien garantizar el arraigo del procesado en cada uno de los casos penales y cada uno es independiente al otro. Entonces nosotros no podríamos depender de otras medidas. Por ejemplo, se presenta un cese de prisión preventiva o alguna otra figura y nosotros no podríamos depender de esa medida de coerción que arraigue en otro proceso, propiamente vincularnos y mantenernos con la misma. Por esas consideraciones solicitamos que los argumentos señalados por la defensa no sean estimados. El último punto, doctora. ¿Cómo se ejecutaría en el caso que se dictara, en el hipotético caso, ¿no? Como le mencionaba, en el sentido de que pueden concurrir sobre una persona más de una se debe medida. ejecutar lo que dice usted de inmediato. Lo que ocurre es de que finalmente toda medida es variable. Al ser... Sí, le entiendo, doctora, la variabilidad, pero ese no es el tema, sino el tema de la extradición, de la necesidad de un segundo trámite de extradición.
Es que lo que consideramos es que no son excluyentes, que no es que tiene que ver previamente, ¿no es cierto?, la Ya. ampliación de la extradición para que nosotros recién podamos propiamente articular este tipo de requerimientos. Solamente para anotar su postura, o sea, usted es de la posición de que es posible llevar a cabo la audiencia, es posible dictarse y, de ser el caso, ejecutarse. Es lo que usted dice. Lo que yo indico justamente es que no, o sea, no son excluyentes, no necesariamente tengo que… No, estoy hablando de la ejecución. En el caso de que se dictara, se ejecutaría bajo su punto de vista. La ejecutabilidad dependería justamente primero de la aprobación propiamente que tendríamos nosotros, que como bien ha señalado la defensa, se tiene que hacer una ampliación de extradición. Es decir, quedaría congelado bajo su punto de Correcto, vista. señor magistrado. Hasta que se haga la segunda extradición. Correcto, señor magistrado. Así. Bueno, solamente para recoger, digamos, los puntos de vista y para cerrar ya este tema. Por si acaso, no estoy, acá solamente se está discutiendo una medida de coerción procesal. El tema del control de acusación, ese es otro tema. ¿Ya? Dígame, doctor, solamente Sí. para cerrar un minuto o más y le voy a cortar si está redundando, por favor. Montesinos no fue extraditado, fue expulsado de Venezuela, 1. 2. El propio tratado, señor juez, con Estados Unidos, si prohíbe expresamente que pueda ser un extraditado, apresado o procesado, es precisamente porque en los cuadernillos adicionales ya no se exige ese requisito, señor juez. Eso ¿Sobre ello va a decir algo? ¿Sobre ese punto nomás? Nosotros hemos también revisado el tratado de extradición y no interpretamos de los dispositivos legales algo acorde con lo señalado por la defensa. Doctor, entendemos que es un hecho, digamos, que usted ha puesto a consideración el tema de la primera extradición. ¿Hay documentación sobre la primera extradición en este incidente, fiscal? ¿O mención de que ha sido extraditado y se encuentra en Perú? Si hay una información que está incorporada porque se solicitó cuántas medidas de extradición tenía y ahí se nos informó que estaban dos requerimientos de extradición, un Pero ejecutado ahí se y está otro mencionando pendiente. que está en Perú por la extradición. Sí, se hace Sí. mención. Doctor, no, ninguna. ¿ha presentado algún documento sobre eso en el incidente? Nada todavía. No, señor juez. En este paquete de documentos, Sobre la extradición, no, señor juez. no. Sí, doctora. Lo que quería acotar es de que se incorporan, pero justamente para verse el tema del peligro procesal. En ese rubro es que propiamente se incorpora el documento. El otro tema, doctor, sobre el tema de nulidad. No estoy discutiendo el tema de si debo llevar a cabo o no la audiencia, eso, ¿ya? Pero ¿por qué nulidad, doctor? Se ha convocado dentro del plazo, se está llevando a cabo la audiencia, se ha convocado para el día del inicio. ¿Por qué nulidad? Si recién usted lo está planteando este dato de que ya está extraditado y merece una ampliación de extradición, doctor. Señor magistrado, el único remedio procesal para la no instalación de la audiencia es la nulidad de la resolución número 1 en la medida en que nosotros consideramos que es un requisito para dar trámite a esta audiencia el que la Fiscalía presente la autorización de Estados Unidos, en este caso, de que autoriza que el señor Toledo pueda ser procesado, pueda ser, digamos, se le puede dictar este tipo de medidas. Por eso que nosotros consideramos que hay una afectación. Entrar a discutir a la audiencia, señor juez, entrar a la audiencia ya es entrar a una probabilidad y por eso que la defensa planteó la nulidad. Bien. ¿Sobre ello va a decir algo para cerrar? No, señor magistrado. 1:37, levanto la sesión, 4:30, estoy dictando la decisión. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Son las 5:32 de la tarde y este despacho va a emitir decisión. Antes de todo esto, estoy verificando la presencia de la Fiscalía, la doctora Canchihuamán, la presencia de la Defensa Técnica, el doctor Su, la presencia también del investigado Toledo Manrique. Bien, este despacho va a emitir la decisión judicial correspondiente. El motivo de retraso era porque tenía que evaluar todos los antecedentes. Bien, voy a empezar con una sumida. El órgano jurisdiccional, como garante de la Constitución y de las leyes, no puede, es más, no debe obliterar el derecho convencional
la Constitución y las leyes. Es por ello que para tramitar la detención de un extraditado, previamente se requiere transitar por la ampliación de la extradición. Esa es la sumida. Bien. Resolución judicial número 2, Lima, 20 de marzo del 2024. Estando al pedido de nulidad articulado por la defensa técnica de Alejandro Toledo Manrique y considerando, primero, pedido de nulidad. La defensa técnica del ciudadano Alejandro Toledo Manrique articuló nulidad de la resolución judicial que convocó a la presente audiencia de variación de la medida de coerción procesal, en la cual la Fiscalía pretendía el cambio de medida de comparecencia simple por prisión preventiva, por no respetarse una de las garantías básicas del debido proceso. Citando el artículo 150D del Código Procesal Penal bajo los siguientes argumentos. 1.1. Como primer argumento, indicó que el ciudadano Alejandro Toledo Manrique habría llegado al Perú en calidad de extraditado proveniente de los Estados Unidos por el caso Interoceánica, tramos 2 y 3, no pudiendo ser detenido por otros delitos distintos a los que fueron materia de extradición, en aplicación del principio de especialidad previsto en el artículo 13 del Tratado de Extradición entre Perú y los Estados Unidos de América. 1.2. Como segundo argumento ha señalado de que el tratado suscrito entre Perú y los Estados Unidos no ha previsto la exigencia de contar con un mandato de prisión preventiva para que se pueda tramitar la ampliación de extradición en contra del ciudadano Alejandro Toledo Manrique, existiendo abundante jurisprudencia sobre el particular, entre ellos los casos Fujimori e Inostroza Pariachi. Segundo, posición del Ministerio Público. Por su parte, el Ministerio Público se ha opuesto al pedido articulado por la defensa técnica, solicitando que se lleve a cabo la audiencia de variación de la medida que busca cambiar la comparecencia simple que pesa en contra de Alejandro Toledo Manrique, en este caso por prisión preventiva, bajo las siguientes razones. 2.1. Como primer argumento señaló que para la ampliación de la extradición del ciudadano Alejandro Toledo Manrique, por el presente caso, Interoceánica Tramo 4, se exige como requisito esencial que exista un mandato o una orden de prisión preventiva en su contra, conforme lo prescriben los artículos 518, 1c del Código Procesal Penal. 2.2. Como segundo argumento, indicó que, en efecto, la ampliación de la extradición de un investigado exige que exista una orden de detención en contra del investigado Toledo Manrique, tal cual ocurre con un trámite de extradición ordinario, conforme al artículo 6, Romanos, punto 3a del tratado suscrito entre los Estados Unidos y Perú. Tercero, fijación de puntos controvertidos. En el presente caso, este despacho va a evaluar si corresponde o no llevar a cabo la presente audiencia o ventilar la audiencia de variación de medida de comparecencia simple a prisión preventiva del ciudadano Alejandro Toledo Manrique. Para tal efecto se han fijado 2 puntos controvertidos. 3.1. Como primer punto controvertido, se va a examinar si se ha producido o no si se ha configurado o no una causal de nulidad en la tramitación del presente requerimiento, ¿no?, de variación de medida de comparecencia simple a prisión preventiva. 3.2, como segundo argumento, se va a evaluar si se puede llevar a cabo la presente audiencia de variación de medida en la cual se busca el encarcelamiento del ciudadano Alejandro Toledo Manrique, del investigado Alejandro Toledo Manrique,
y para tal efecto se va a dilucidar si para ello se exige o no el trámite previo de la ampliación de extradición. Cuarto, análisis del primer tema sobre la configuración o no de una causal de nulidad en el presente procedimiento. Con relación al primer tema, este despacho ha llegado a la conclusión de que no se ha producido ninguna causal de nulidad para la expedición de la resolución 1 que convocó a la presente audiencia de variación de comparecencia simple por prisión preventiva, con la cual se busca el encarcelamiento de del investigado Alejandro Toledo Manrique por lo siguiente. Y aquí voy a ser enfático, no hay ninguna causal de nulidad para la tramitación de este incidente. 4.1. En primer lugar, el requerimiento de variación de la medida de coerción procesal, por la cual se busca variar la medida de comparecencia simple por prisión preventiva de Alejandro Toledo Manrique, cumplió con el principio de legalidad. Esto es, se ha tramitado conforme lo exige el artículo 255.3 del Código Procesal Penal. Esto es, que frente a un pedido del Ministerio Público, esto es decir, frente a un requerimiento fiscal efectuado por la Fiscalía en la cual buscaba el encarcelamiento del imputado Alejandro Toledo Manrique mediante la figura de la variación de la medida de comparecencia simple a prisión preventiva, este despacho citó a una audiencia para ventilar ese asunto con citación de las partes. 4.2. En segundo término, tratándose pues de un requerimiento de variación de medida de coerción procesal de comparecencia simple a prisión preventiva del imputado Alejandro Toledo Manrique, este despacho advierte que de una lectura integral y atenta del Código Procesal Penal, este despacho advierte que no existe norma procesal que regule o establezca la figura de rechazo liminar frente a un requerimiento de variación de medida. Muy por el contrario, la norma procesal antecitada señala que debe convocarse a una audiencia a las partes para que en dicho escenario procesal las partes intervengan y debatan lo que corresponda y el juez al final del mismo emita la decisión de fondo. 4.3. Cuestión distinta viene a ser la protesta o denuncia efectuada por la defensa técnica del investigado Alejandro Toledo Manrique, quien en el fondo se está oponiendo a la realización de la presente audiencia debido a que no se habría cumplido con un requisito de forma. Esto es, que el Ministerio Público no puede pedir el encarcelamiento del imputado Toledo Manrique mediante la figura de la variación de medida debido a que se trata de un investigado que ha sido extraditado al Perú por otro caso, tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica, en las cuales habría intervenido la empresa Odebrecht, si es que previamente no se habría cumplido con la ampliación de la extradición. 4.4. En efecto, dicho cuestionamiento planteado por la defensa técnica del imputado Toledo Manrique es posible que pueda plantearse dentro de la propia audiencia, como de hecho se ha realizado. Con lo cual, el juez debe abrir el asunto a debate, facilitando el principio contradictorio y el derecho de defensa, como de hecho también se ha observado en la presente tramitación. Se ha escuchado a la defensa y al Ministerio Público. Y al final, este órgano jurisdiccional va a dar respuesta también a ese asunto. Con lo cual, se llega a la conclusión de que no hay ninguna causal de nulidad en la tramitación del presente incidente y concretamente con la expedición de la resolución 1 no se ha incurrido en causal de nulidad alguna. Quinto, análisis del segundo tema sobre la exigencia o no de la ampliación de la extradición para llevar a cabo la audiencia de variación de medida. Con relación al segundo tema materia de análisis, este despacho ha llegado a la conclusión de que el requerimiento del Ministerio Público de variación de medida de comparecencia simple a prisión preventiva del investigado, que en el fondo pretende el encarcelamiento del investigado Toledo Manrique por un segundo caso, por el tramo 4 de la carretera interoceánica, en la cual se encuentra inmersa la empresa Camargo y Correa, presenta un serio defecto de forma, debido a que no se habría cumplido previamente
con el trámite de ampliación de extradición del investigado por el presente caso. Y voy a dar mis razones. 5.1. En primer lugar, debe anotarse de que el imputado Alejandro Toledo Manrique, expresidente de la República, ha sido traído al Perú en mérito a un proceso de extradición solo por el caso interoceánico tramos 2 y 3, en la cual habría participado la empresa Ore, razón por la cual no puede ser detenido por un delito o por delitos distintos a los que fueron materia de esa extradición ya otorgada por los Estados Unidos. ¿Y esto quién lo dice? La norma, la jurisprudencia y la doctrina. Vamos a las normas. Vamos a citar en primer término, especialista de audiencia, por favor. Llame al especialista. Voy a citar en primer término el artículo 521 del Código Procesal Penal, que ha regulado la figura de la extradición en su aspecto de extradición pasiva, que perfectamente puede aplicarse al presente caso sobre extradición activa, ¿no? Que en el fondo consagra el principio de especialidad. En efecto, voy a citar primero el artículo 520.1 del Código Procesal Penal y luego voy a citar el Tratado de Extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos de América, que ha sido aprobado mediante resolución legislativa 27827. Luego voy a citar una jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional. Vamos primero con el artículo 520, numeral 1 del Código Procesal Penal. Inicio de la cita. El extraditado no podrá ser encausado por hechos anteriores y distintos a los que determinaron la concesión de la extradición sin la previa autorización del Perú. Fin de la cita. De esta norma procesal se desprende que, si bien se refiere a la extradición pasiva, se anota o se recoge el principio de especialidad. Es decir, que no se puede encausar, es el término que utiliza el Código Procesal Penal, por delitos distintos a los que fueron materia de extradición. Pero vayamos a algo más específico ya, al Tratado de Extradición de la República del Perú y los Estados Unidos de América, que precisamente fue el tratado que fue invocado para que el imputado Alejandro Toledo Manrique sea traído al Perú, ¿no? De manera compulsiva. Voy a citar concretamente el artículo 13, romanos, del tratado, concretamente el numeral 1, literal A. Inicio de la cita. Principio de especialidad. La persona extraditada conforme al presente tratado no podrá ser detenida, subrayo la palabra, no podrá ser detenida, procesada ni sancionada, salvo que se trata de un delito por el que se haya concedido la extradición o un delito diferente. Bien, este principio de especialidad exige de que para detener a una persona, sería el caso de la medida de coerción, de la variación de la medida de coerción que pretende la Fiscalía, se exige previamente que haya sido autorizada en la extradición. Y de no estarlo, tiene que tramitarse la ampliación de la extradición. Es decir, no se puede detener o tramitar el pedido de detención de esta persona si es que previamente no se ha pasado por la ampliación de la extradición.
En igual sentido, vamos a citar una jurisprudencia, el expediente 3966-2004, habeas corpus, TC, caso Enrique José Benavides Morales. Concretamente, voy a citar el fundamento número 29, literal E, que hace alusión al principio de especialidad, en la cual dice lo siguiente, inicio de la cita, significa que la persona para la que se solicita la extradición solamente puede ser encausada, juzgada y encarcelada, reitero, el subrayado, por los hechos que motivaron la extradición o posteriores a la misma. Fin de la cita. De esta jurisprudencia también se extrae de que no se puede encarcelar a una persona si es que previamente eso no está autorizado en extradición. Y si ha sido extraditado, tiene que tramitarse la ampliación de extradición correspondiente. Bien, asimismo, vamos a citar alguna doctrina sobre el particular. Concretamente, vamos a hacer la cita de un artículo escrito por Víctor Prado Saldarriaga, que lleva como título Sobre la extradición. Concretamente, él ha abordado en el punto 5 el tema de la especialidad de la solicitud. Inicio de la cita. Según la eficacia de este principio, el Estado requirente solo podrá procesar al extraditado por aquellos delitos a los que se refiere la resolución de entrega. Por consiguiente, cualquier otra imputación contemplada en la solicitud extradicional y que no fue acogida por la decisión del Estado requerido quedará excluida definitivamente del proceso que se instaure al extraditado. Punto. Puntos suspensivos. Más adelante dice, no obstante, la extradición concedida puede ser ampliada. Fin de la cita. ¿Esto qué cosa quiere decir? De que para detener por este segundo caso a este imputado ya extraditado al Perú, Alejandro Toledo Manrique, se requiere una ampliación de extradición. También vamos a hacer una cita de los autores mexicanos Alonso Gómez y Robledo Verduzco. Tiene un texto, Extradición en el Derecho Internacional, aspectos y tendencias relevantes. Concretamente, cuando aborda el tema del principio de especialidad, ha dicho lo siguiente. Esta disposición, o sea, consagra el llamado principio de la especialidad, cuya vigencia, como señala Fierro, es prácticamente absoluta en todos los tratados, leyes internas y decisiones jurisprudenciales que se refieren al tema de la extradición. En efecto, de nada valdría la especificación de una serie de detalles, recaudos y procedimientos en un tratado, si luego el Estado requirente pudiera hacer o disponer a su arbitrio del extraditurus, una vez que lo tuviera en su poder, como juzgarlo y castigarlo por otros hechos diferentes de los que fueron examen por el Estado requerido. Fin de la cita. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que sencillamente que nadie dice que el pedido es inviable, simplemente que previamente debe transitarse por un trámite de ampliación de extradición. 5.2. En segundo término, el Ministerio Público, de pretender el encarcelamiento del investigado Alejandro Toledo Manrique por este segundo caso, tramo 4 de la carretera interoceánica, en la cual se encuentra también como investigada Camargo y Correa, debe cumplir con las exigencias internacionales, con el derecho convencional y con la normativa peruana. Esto es, tramitar la ampliación de extradición de dicho investigado previamente para ventilar su requerimiento de variación de medida de comparecencia simple a prisión preventiva. Tal como ya ha ocurrido en otro caso similar que también ha sido visto por esta sala. Concretamente, vamos a citar acá el auto de apelación sobre prisión preventiva, la resolución 13 del 20 de julio del 2015, en el expediente 186-2015-6 del investigado Martín Belaún del Ocio, caso Antalsis, en la cual, en cuyo 10.2 se anotó lo siguiente.
Por lo expuesto, no se trata únicamente de dar respuesta a cuestiones relativas a la fundabilidad o no de requerimiento solicitado por el titular de la acción penal, sino, dado el presente caso, de atender expresamente a las facultades jurisdiccionales coercitivas para ordenar mandato de prisión preventiva contra un ciudadano extraditado, quien en principio, por tal estatus jurídico, conforme al inciso primero del artículo 13 romanos de referido tratado extradicional, de ser el caso, no podría ser detenido, procesado o condenado por hechos presuntamente delictivos que no devengan de los que fueron autorizados por el Estado requerido de extradición, es decir, la República de Bolivia. Fin de la cita. En el fondo, lo que la Sala ha pretendido decir, en este caso de Belaúnde del Ocio, es que no se puede tramitar, digamos, no se puede dictar un arresto o un encarcelamiento de un extraditado si es que previamente no se ha requerido o se ha tramitado la ampliación de extradición. 5.3. En tercer término, para la ampliación de una ampliación de extradición del investigado Alejandro Toledo Manrique, no se exige que se acompañe otro mandato de prisión preventiva en contra del investigado, conforme lo ha sostenido el Ministerio Público, ya que como se trata de una ampliación de una extradición del investigado Toledo Manrique ya concedida por los Estados Unidos de América, debe entenderse que se trataría de una solicitud complementaria y que tendría como objeto formar parte de la primigenia extradición. Sobre esto ya tenemos amplios precedentes. Tenemos el precedente, dos precedentes que ha citado la defensa técnica y un precedente que voy a citar a continuación que tiene que ver con el caso precisamente de Belaúnde del Ocio. En efecto, tenemos el precedente del caso Alberto Fujimori. Fujimori es la extradición 59-2009, Lima, emitida por la Corte Suprema de Justicia, primera sala penal transitoria, en la cual se anotó que como se trata de una solicitud complementaria, tendría como objeto formar parte integrante de la primera solicitud de extradición activa. Igualmente, en el caso de nuestro Zapariachi, en la extradición 188-2019, concretamente, en el punto 17 se abordó esta temática, sobre si requería o no para la ampliación de extradición un mandato de prisión preventiva. Y aquí se dijo lo siguiente, que en este caso debe entenderse como una ampliación de la extradición, ¿no? Y por ende no es exigible este arresto, este mandato de prisión preventiva. Y eso también fluye de la extradición que posteriormente se tramitó de Belaúnde del Ocio en el caso Antalsis, concretamente la extradición activa 37-2017 Lima, en la cual se declaró fundada la ampliación de la extradición activa de Martín Antonio Belaúnde del Ocio por colusión, cohechos y tráfico de influencias. Y de una revisión integral de esta extradición se advierte de que no se exige el mandato de prisión preventiva para la tramitación de esta ampliación de extradición. Bien. 5.4. En ese orden de ideas, este despacho, evaluando ya el requerimiento de variación de medida del investigado Alejandro Toledo Manrique, que busca el cambio de medida de comparecencia simple a prisión preventiva, es decir, su encarcelamiento por el caso tramo 4 de la carretera interoceánica, es decir, por un caso que es distinto al que fue materia de extradición, a juicio de este despacho, adolecería de un serio defecto de forma, debido a que no se ha tramitado previamente la ampliación de extradición por este caso, tramo 4, conforme lo exige el artículo 13, Romanos 1A, del tratado suscrito entre los Estados Unidos de América y la República del Perú. 5.5. En rigor, se trataría de una circunstancia que impediría entrar al fondo del asunto. Es por ello
que la solicitud planteada por el Ministerio Público de variación de medida deviene en improcedente por adolecer de un serio defecto de forma. En consecuencia, se va a rechazar el pedido sin pronunciamiento de fondo. 5.6. Sin perjuicio de ello, se deja salvo el derecho del Ministerio Público de presentar el requerimiento que corresponda, que busque el encarcelamiento del investigado una vez que haya subsanado el defecto procesal antes anotado. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional especializado en crimen organizado y corrupción de funcionarios resuelve lo siguiente. Primero, declarar infundado el pedido de nulidad planteado por la defensa técnica de Alejandro Toledo Manrique, encaminado a declarar nula la resolución de convocatoria a la presente audiencia. 2. Evaluando el requerimiento de variación de medida del investigado Alejandro Toledo Manrique, en cuanto a la forma, se declara improcedente el requerimiento de variación de medida de comparecencia simple a prisión preventiva del investigado Alejandro Toledo Manrique, por no haberse cumplido con el trámite previo de la ampliación de extradición ante los Estados Unidos de América. Tercero, se deja salvo el derecho del Ministerio Público para que pueda plantear nuevamente su pedido una vez que se haya superado el anotado defecto procesal. Bien, esta es la decisión y notificamos a las partes. Fiscalía. Interpongo recurso impugnatorio. Por interpuesto recurso de apelación.